Muy buenos días. Sigo grabando lo del Tratado del Diluvio Universal, en un ambiente muy difícil para mi país, para el mundo. Yo sé que a lo mejor esto parece no importante, porque las noticias urgentes nos vuelan, como el huracán Otis en Acapulco, como la invasión de Hamas a Israel y la contraofensiva israelita, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas como el nefasto gobierno que estamos viviendo en nuestro país, etcétera. Pero lo que estoy aquí grabando, esto tiene repercusión profunda, porque implica un paradigma diferente en la ciencia, implica entender la vida de manera diferente, saber que nos han engañado por mucho tiempo, con eso los millones de años, y que no existió el diluvio universal. El diluvio universal fue una realidad con evidencias claras. En este video presento los cañones submarinos, cañones que son maravillosos, que son increíbles. Ahora que tenemos oportunidad de investigar el mar con fotos aéreas y con submarinos acuáticos, son una maravilla. Aquí les presento un dato de lo que esto significa y cómo se formaron durante el diluvio universal. En la fase, hay una fase de retirada de las aguas, que es primero la fase laminar y luego la fase canalizada. Y esta es la fase canalizada al final del diluvio. Bueno, pues véanlo ustedes y juzguen. Esto es a largo plazo, no es inmediatista. Muchas gracias, ánimo. Los cañones submarinos apuntan hacia un límite del Cenozoico tardío. Una característica geomorfológica son los cañones submarinos, que son cañones tallados perpendicularmente a la costa. Estructuras de cañones submarinos formadas por la erosión que atraviesan el margen continental de rocas sedimentarias e ígneas. Los cañones submarinos no son trincheras de aguas profundas como las fosas de las Marianas, el lugar más profundo del océano. Las trincheras generalmente corren paralelas a la costa a una serie de islas que forman un arco, apropiadamente llamado arco de islas. Las trincheras son estructuras controladas por fallas causadas por la deformación de la corteza oceánica. Características de los cañones submarinos. Hay dos tipos principales de cañones submarinos y un tercer tipo poco común causado por fallas. La gran mayoría de los cañones submarinos se erosionaron por el talud continental. Se puede observar fácilmente en la aplicación de Google Earth Pro. La cabecera promedio de los cañones dependientes se encuentran en el agua a profundidades que comúnmente superan los 215 metros. Estos cañones nunca se erosionaron desde el mar hacia la plataforma continental hacia la tierra. Como resultado, generalmente son poco profundos y rectos. Hay miles de este tipo de cañones, fácilmente excavados por la roca de la ladera y los sedimentos que se deslizan por la ladera continental. Un segundo tipo de cañón submarino está excavado en la plataforma continental, a veces despejado hasta cerca de la costa. Son únicos en el sentido de que son mucho más profundos y largos que el primer tipo. Los cañones submarinos comienzan a profundidades de agua que van desde 1 metro hasta 300 metros. El cañón de Cap Breton, frente al norte de España, es un buen ejemplo. Comienza a 30 metros de profundidad y a 250 metros de la costa. Los cañones submarinos generalmente tienen forma de V, lo que indica juventud. Suelen asociarse a ríos, pero hay muchas excepciones que indican que la relación es mucho más complicada. Los científicos fechan los cañones como más antiguos que la edad de hielo. La longitud promedio de un cañón submarino es de 50 kilómetros. Estos incluyen los cañones muy cortos frente a las islas hawaianas, que tienen menos de 16 kilómetros de largo, e incluyen los largos cañones a lo largo de la ladera del mar de Bering. El cañón submarino más largo es el Bering Canyon. La longitud total es de 495 kilómetros, incluido el Valle del Abanico de 95 kilómetros de largo. Así que este cañón submarino es incluso más largo que el Gran Cañón. Si se incluyeran las estadísticas, el Valle del Abanico de un cañón submarino, los cañones submarinos medirían significativamente más. Por ejemplo, el cañón del Congo cambiaría de 190 kilómetros de largo a 800 kilómetros. La altura máxima promedio de las paredes del cañón submarino es de 915 metros.
Esto es más alto que los cañones terrestres promedio. La altura de un cañón submarino varía a lo largo del cañón y casi nunca tiene la misma altura en los lados opuestos. Muchos son tan profundos o más profundos que el Gran Cañón. El cañón submarino de Cape Breton, a lo largo del margen de norte de España en el Golfo de Vizcaya, tiene una altura máxima de pared de 3.000 metros, la más alta del mundo, excluyendo los cañones de las Bahamas, que técnicamente no son cañones submarinos. Los cañones submarinos más grandes del mundo por volumen se encuentran en la plataforma continental exterior del mar de Bering, a 600 kilómetros de la Tierra. Hay 7 grandes cañones en total. El volumen de remoción de sedimentos es 10 veces mayor que el de cualquier cañón submarino incidido en el margen de los 48 estados inferiores. El cañón Chemchug tiene el volumen récord mundial de roca sedimentaria erosionada con 5.800 kilómetros cúbicos, significativamente más que el Gran Cañón. La mayoría de los cañones serpentean y un número significativo tiene curvas suaves. Algunos muestran cortes o meandros similares a los ríos. Los cañones examinados por Shepard y Dill tienen curvas en ángulo recto. La mayoría de los cañones relevados tienen cañones tributarios que convergen el cañón principal en un ángulo agudo, similar a los cañones terrestres. Esta similitud puede aclarar nuestra comprensión sobre cómo el diluvio pudo haber dado forma a los cañones terrestres. La mayoría de los cañones submarinos se cortan en roca sedimentaria, pero un número significativo se corta en roca ígnea, principalmente granito, lo que indica una fuerte erosión canalizada. Dificultades uniformistas. La comprensión de los científicos uniformistas sobre el origen de los cañones submarinos es mejor que cualquier otra característica geomorfológica discutida hasta ahora. Aún así, sus dos hipótesis principales tienen dificultades. Se cree comúnmente que los cañones submarinos se formaron en el Cenozoico. Cañones submarinos formados al final de la inundación del diluvio universal. La idea uniformista del flujo de masa es generalmente correcta, pero les falta un punto esencial. ¿Qué haría que los sedimentos espesos se acumularan en un lugar cerca del borde de la plataforma continental? Solo una escorrentía tardía del diluvio podría proporcionar el sedimento necesario. En estas figuras esquemáticas podemos entender cómo se formaron los cañones submarinos durante el diluvio universal. Durante la fase decanalizada, después de que los sedimentos del margen continental se depositaran por primera vez como una lámina a lo largo de los bordes continentales. Primero, deposición de la plataforma continental y talud durante la fase de flujo laminar de la inundación. Posteriormente, en segundo lugar, el flujo laminar se transforma en flujo canalizado que transporta detritus desde el borde de la plataforma que comienza a descender por el talud continental formando un pequeño cañón. Tercero, más y más tierra queda expuesta con la profundidad profundización del valle en la tierra, a medida que las corrientes canalizadas continúan enfocando los sedimentos en el borde de la plataforma en el mismo lugar, lo que hace que el cañón submarino se haga cada vez más profundo. Cuarto, la erosión del cañón submarino continúa mientras se forman pequeños cañones en el talud continental por flujo de masa. Y quinto, el diluvio ha terminado. Tenga en cuenta que el cañón submarino refleja la topografía de la Tierra. Otros cañones submarinos se formarían por hundimiento de deslizamiento en el talud continental sobreempinado, ya sea al final del diluvio o en el tiempo posterior al diluvio. A partir de la geomorfología del margen continental, los profundos cañones submarinos tuvieron que formarse muy tarde en el diluvio. Esto sería después de que la mayoría de los sedimentos de la plataforma continental se depositaran y gran parte de ellos se consolidaran en rocas sedimentarias. Primero, la erosión laminar de los continentes resultó en la deposición de la capa a lo largo de los márgenes continentales. En segundo lugar, la erosión canalizada resultó en cañones submarinos y la deposición de ventiladores submarinos. A medida que los continentes se elevaban durante la etapa de retirada del diluvio, las montañas y mesetas quedaron expuestas. El agua del diluvio luego se canalizó y finalmente fluyó hacia el margen continental. El flujo canalizado se aceleró en algunas áreas
cuando un enorme flujo de agua fue forzado a través de espacios más estrechos. El rápido ascenso de los continentes y el hundimiento del suelo oceánico acelerarían aún más las corrientes. Cuando las corrientes energéticas canalizadas alcanzaron las costas actuales, atravesaron rápidamente los sedimentos de la plataforma continental recién depositados, desacelerando a medida que la corriente alcanzaba condiciones marinas profundas. El componente clave de esta hipótesis es que las corrientes canalizadas llevarían grandes cantidades de sedimentos y depositarían su carga donde las corrientes se ralentizarían. Esto sucedería principalmente en la plataforma continental exterior y el talud continental superior. La rápida acumulación de masas de sedimentos sería inestable y tendería a provocar flujos de masa por el talud continental. Se produce un corto rápido del cañón con una mayor entrega de sedimentos al mismo lugar que los canalizaría hacia abajo del cañón, continuando el proceso de profundización. En la formación de cañones submarinos, no es el río lo que es significativo, sino el valle o cañón que llega a la costa. En tierra, los ríos comúnmente aprovechan una depresión dejada por la erosión canalizada. Así que es el valle en tierra lo que es importante y no el río. En el próximo video voy a presentar el resumen general de la geomorfología, de las evidencias geomorfológicas. Las 32 evidencias que demuestran geomorfológicamente que hubo un diluvio universal, aparte de las otras evidencias astronómicas, genéticas y otro tipo que se presentarán en otro momento. Pero en el próximo video voy a dar el resumen. El último video de esto fue los cañones submarinos. Pero voy a enumerar las 32 evidencias geomorfológicas sobre el diluvio universal que se desarrolló hace 5.100 años aproximadamente. Espero que les haya gustado este video y seguimos adelante. Y ánimo, que no decaiga. Estamos en una situación difícil en México y en el mundo, pero la ciencia nos indica que hay esperanza. Pero más esperanza es la fe. Nunca perdamos la fe. Nunca perdamos y sepamos que nuestro camino no se termina aquí en la tierra, sigue más adelante, pero se construye aquí en la tierra lo de más allá. Gracias.